Bienvenido a la última clase, antes del examen. Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es la segunda parte del equilibrio de economía abierta. Entonces acá tenemos que entender de qué forma, ¿no es cierto?, el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, afecta de alguna forma a la balanza comercial, ¿verdad? En este caso, la cuenta corriente. Vamos a tener una pequeña introducción y luego, ¿no es cierto?, de lleno a lo que nos convoca en esta clase, que es el tipo de cambio real en equilibrio. ¿Qué vimos la clase anterior? En la clase anterior, ¿no es cierto?, vimos cómo los modelos que hemos visto, ¿no es cierto?, se extienden a economía abierta en todo el mundo. Algunas conclusiones eran distintas a las que habíamos visto, porque, ¿no es cierto?, ante el aumento, ¿no es cierto?, por ejemplo, del gasto de gobierno y las conclusiones que podíamos tomar de los modelos anteriores, ¿no es cierto? En este modelo era un poco distinto porque en lo que nos fijábamos, ¿no es cierto?, era en la cuenta corriente, ¿no es cierto? Entonces, para esta clase nos tiene que quedar muy claro el tipo de cambio real de equilibrio, ¿ok? ¿Qué hicimos la clase anterior también? Introdujimos, ¿no es cierto?, un poco el tipo de cambio nominal y real, ¿no es cierto? Y también presentamos la teoría de paridad del poder de compra, ¿no es cierto? Entonces, en esta clase, lo que vamos a estudiar es el tipo de cambio real de equilibrio, ¿no es cierto? Y lo que vamos a mostrar es que su valor de equilibrio, ¿no es cierto?, es aquel para el que la cuenta corriente es exactamente la diferencia entre el ahorro, ¿no es cierto?, y la inversión, que era una de las formas, ¿no es cierto?, que podíamos notar, ¿no es cierto?, esta cuenta corriente. Entonces, mira, la definición de tipo de cambio real de equilibrio eh, nos dice que es el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, que va a inducir cierto volumen de exportaciones e importaciones. Ya vamos a ver cómo actúa esto, ¿no es cierto?, que lleva a un saldo en la cuenta corriente igual al ahorro externo, ¿no es cierto? O sea, aquí lo único que estamos haciendo es utilizar eh, las fórmulas que ya conocíamos de la cuenta corriente. Se puede definir, ¿no es cierto?, como inversión, ¿no es cierto? Bueno, en verdad se define como ahorro doméstico, ¿no es cierto?, menos la inversión, pero tú te recuerdas que el ahorro externo es negativo, entonces lo que hicimos fue dejar positivo acá y lo que está a mano derecha con signo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el ahorro externo? ¿No es cierto? No es más que el déficit de la cuenta corriente, el cual es igual, en este caso, ¿no es cierto?, al negativo de las exportaciones netas, más el pago de factores al exterior, ¿verdad? Recuerda que esto podía ser así, ¿no es cierto? Pero, dado que la cuenta corriente, ¿no es cierto?, está adquiriendo este signo negativo por el negativo que sacamos de acá, lo podemos denotar de esa forma, ¿ok? Entonces, Eh, por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros conocemos el equilibrio ahorro-inversión, ¿cierto?, podemos saber, ¿no es cierto?, el déficit de la cuenta corriente, de ahí, por supuesto, determinar el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, consistente con dicho déficit, o sea, el tipo de cambio real de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se relaciona esto? O sea, está bien, nosotros dijimos que, ¿no es cierto?, eh, el ahorro, ¿no es cierto?, externo era igual a la inversión menos el ahorro doméstico, ¿no es cierto? Eso era igual a menos la cuenta corriente y eso a su vez, ¿no es cierto?, exportaciones, menos exportaciones más, ¿no es cierto?, los factores externos. Entonces, mira, el volumen de exportaciones va a aumentar, ¿no es cierto?, con el tipo de cambio real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, los exportadores, ¿no es cierto?, reciben más bienes a cambio, ¿no es cierto?, de cada unidad de bien exportado y por supuesto lo contrario ocurre con las importaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque el tipo de cambio real es positivo en las exportaciones y es negativo, ¿no es cierto?, en las importaciones. Eso sucede porque ante esto, al fin y al cabo, las exportaciones la pueden ver como una demanda, ¿ok? Entonces, ese ¿no es cierto? Nosotros lo habíamos definido como el tipo de cambio nominal, partido por el precio externo, ¿no es cierto? Partido por el precio interno, ¿verdad? Por lo tanto, si disminuye, ¿no es cierto?, eh, el precio, ¿no es cierto?, eh,
en este caso, si estamos mirando del país A, ¿no es cierto? Y este es el resto del mundo, ¿no es cierto? Si disminuye el precio, ¿no es cierto?, va a aumentar la demanda por el tipo de cambio real, ¿no es cierto? Por lo tanto, las exportaciones son un tipo de, ante un cambio de ese tipo de cambio real van a ser positivas y, ¿no es cierto?, al revés, en las importaciones, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, el volumen de exportaciones sí o sí va a aumentar con el nivel de ingreso del resto del mundo, ¿no es cierto? Cuando el resto del mundo aumenta sus ingresos, ¿no es cierto? Eh, demanda, ¿no es cierto?, más de los bienes eh, domésticos, ¿no es cierto? Mientras que el volumen de importaciones va a aumentar, ¿no es cierto?, con el ingreso doméstico, ¿sí? O sea, cuando el país A, ¿no es cierto?, sube los ingresos, va a pedir, ¿no es cierto?, mayor cantidad de bienes al resto del mundo, ¿sí? Entonces, dado lo anterior, nosotros podemos escribir las exportaciones netas, ¿no es cierto?, que son las que nos interesan. Esto viene, después de leer el libro, si no entienden de dónde viene esto, ¿ok? Esto es las exportaciones netas, ¿no es cierto?, simplemente exportaciones, menos, ¿no es cierto?, el tipo de cambio real por importaciones, ¿ok? Entonces, mira, la reacción de estas exportaciones netas ante una depreciación real, ¿no es cierto?, es ambigua. ¿Por qué? Porque el volumen de exportaciones, como lo vimos en la slide anterior, ¿no es cierto?, va a subir, por supuesto, porque este depende positivo, ¿no es cierto? El de las importaciones va a caer, acá este es negativo, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no es cierto?, el resultado de esto es que mejora la balanza comercial, ¿bien? Pero, ¿no es cierto?, el valor de las importaciones, que es distinto al volumen, ¿no es cierto?, el valor es esto de aquí, podría aumentar, por supuesto, si el efecto precio, ¿no es cierto?, domina el efecto volumen. Si este efecto precio es mucho más importante que, ¿no es cierto?, cómo crece, ¿no es cierto?, ese volumen, lo cual, dado que acá, ¿no es cierto?, está negativo, va a empeorar la balanza comercial. ¿Ok? Bien. Entonces, mira, ¿qué denota cada uno de estos cuando nosotros, ¿no es cierto?, aplicamos un diferencial a toda esta forma, ¿no es cierto? Y sin que, ¿no es cierto?, tanto el ingreso doméstico como el ingreso externo, ¿no es cierto?, sufran cambios. Entonces, cuando yo aplico, ¿no es cierto?, este diferencial, esto que está acá, ¿no es cierto?, lo que va a representar, ¿no es cierto?, es la variación en la balanza comercial. Lo que está aquí, ¿no es cierto?, es el cambio marginal en las exportaciones. Este término de acá es la variación del tipo de cambio real, ¿no es cierto?, multiplicada por las importaciones. Y esto que está acá, ¿no es cierto?, es la variación, ¿no es cierto?, del tipo de cambio real multiplicada, ¿no es cierto?, por el cambio marginal de las importaciones. ¿Ok? Entonces, mira, em, la condición o sea, lo que hablamos recién, ¿no es cierto?, es una condición que se tiene que cumplir, ¿no es cierto?, en la cual una depreciación real, ¿no es cierto?, va a mejorar, dijimos que era ambigua, pero cuando pasa que mejora, ¿no es cierto?, esta importación neta, se conoce como condición de Marshall-Lerner, ¿no es cierto?, y se ha observado que en general se cumple, pero no tiene por qué cumplirse, porque dijimos que era ambiguo, pero, ¿no es cierto?, en general se cumple, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que el efecto, ¿no es cierto?, sobre las exportaciones va a ser más fuerte que el efecto sobre las importaciones, y la razón de eso es que, si bien, ¿no es cierto?, las cantidades, estoy pensando en la fórmula, por si acaso, para que se imaginen la fórmula, pueden cambiar mucho, el valor puede cambiar poco. Por eso diferenciamos, ¿no es cierto?, el volumen de cómo cambia el valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué responde más rápido ante, ¿no es cierto?, un cambio? Si es el valor de las importaciones, la cantidad consumida, ¿no es cierto?, o la producida. Cantidad, valor, ojo. Entonces, mira, en general, ¿no es cierto?, las variables nominales son las que reaccionan bastante más rápido eh, que las variables reales, ¿no es cierto? Entonces, el valor de las importaciones varía inmediatamente. En cambio, ¿no es cierto?, al variar la cantidad tanto de importaciones como importaciones, mucho más lenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que hacer para aumentar, por ejemplo, las exportaciones? ¿No es cierto? La economía debe registrar recursos, o sea, debe
debe reasignar recursos, ¿no es cierto?, desde actividades que no se relacionan directamente con el sector exportador para, ¿no es cierto?, aumentar su cantidad, ¿no es cierto?, de exportación. Y, ¿no es cierto?, pese a que siempre podemos decidir no consumir importaciones, o sea, cortar las importaciones es difícil porque, como siempre ustedes saben, economía, ¿no es cierto?, en algunas industrias, si es que no en la mayoría, ¿no es cierto?, las contratos de importación eh, están, ¿no es cierto?, fijados eh, con mucho tiempo, ¿no es cierto?, de antelación, ¿ok? Entonces, mira, el cambio en el valor de las importaciones va a ser inmediato, pero la reacción, ¿no es cierto?, de estas cantidades del volumen, ¿no es cierto?, de las variables reales va a tomar tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto se escribe, ¿no es cierto?, con una curva J, ¿verdad? O sea, estaban acá, ¿no es cierto?, las exportaciones netas, ocurrió, ¿no es cierto?, eh, una depreciación y, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto?, la cantidad total, ¿no es cierto?, o sea, la cantidad neta de exportaciones empieza a aumentar. ¿Ok? Bien. Veamos un poco cómo es este modelo básico, ¿no es cierto?, con economía abierta, ¿no es cierto? Entonces, lo básico, ¿no es cierto?, es suponer, ¿no es cierto?, que un país tiene mayor inversión, ¿no es cierto?, que ahorro. Y este país va a pedir financiamiento al resto del mundo, a cambio, ¿no es cierto?, él va a entregar bienes y servicios, por lo tanto las exportaciones netas van a ser mayores que cero, ¿ok? Entonces lo que suponemos también es que se cumple la condición de Marshall-Lerner, ¿no es cierto? Y dado que se cumple lo anterior, ¿no es cierto?, la relación entre exportaciones netas y el tipo de cambio real es positiva, ¿ok? O sea, a medida que aumenta la exportación, ¿no es cierto?, aumenta el tipo de cambio real. Un aumento del tipo de cambio real hace que aumente, ¿no es cierto?, la exportación. Entonces, dada la diferencia entre este ahorro, ¿no es cierto?, y la inversión, existe solo un valor para el tipo de cambio real, tal que se cumpla, ¿no es cierto?, nuestra identidad, que es que el ahorro externo, ¿no es cierto?, sea igual a menos, ¿no es cierto?, la cuenta corriente. Y esto sea igual, por supuesto, ¿no es cierto?, a menos las exportaciones más los factores externos, ¿no es cierto? Entonces, eh, supongamos de nuevo, ¿no es cierto?, que el país va a realizar un pago neto de factores. Y dado que en este caso, ¿no es cierto?, el pago neto de factores es positivo, va a haber un cambio, ¿no es cierto?, del tipo de cambio real, ¿no es cierto? Em, ¿Qué quiere decir esto? Que esta curva, ¿no es cierto?, se va a ir a la izquierda, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, se va a ver depreciado. ¿Ok? ¿Y qué sucede entonces si ese pago a factores, ¿no es cierto?, es negativo? Por supuesto, va a ocurrir lo contrario, se va a mover hacia la derecha y ¿no es cierto? Em, bueno, acá, ¿no es cierto? Este tipo de cambio real, ¿no es cierto?, Eh, se va a ver apreciado y, ¿no es cierto?, la cuenta corriente va a tener un superávit. ¿Ok? Mira, lo que no siempre nos gusta hacer en economía, ¿no es cierto?, lo recuerdo en la última clase, es ver algún tipo, ¿no es cierto?, de cambio, cómo varía, ¿no es cierto? Eso se llama análisis estático, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué sucede si aumenta la productividad? Ustedes saben que cuando aumenta la productividad, ¿no es cierto?, de manera permanente, el consumo, ojo, de manera permanente, el consumo va a aumentar, ¿no es cierto?, en igual proporción al cambio de ingresos, porque es permanente, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, dado que ocurre lo anterior, la inversión inicialmente, ¿no es cierto?, ojo, inicialmente aumenta para acumular capital y luego esta inversión va a caer, ¿no es cierto?, a un nivel más alto que el nuevo equilibrio debido, ¿no es cierto?, al mayor nivel de depreciación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿no es cierto?, esto implica que, ¿no es cierto?, en el corto plazo, el ahorro externo, ¿no es cierto?, tiene una variación positiva, porque dado que, ¿no es cierto?, esta inversión aumentó, ¿no es cierto?, habrá, por supuesto, que una apreciación real de la moneda, porque entran capitales, ¿no es cierto?, de afuera, y eso hace, ¿no es cierto?, que el ahorro se mueva hacia mano izquierda, ¿verdad? Y esto, ¿no es cierto?, se aprecie el tipo de cambio. ¿Ok? Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que en el largo plazo, debido al aumento, ¿no es cierto?, en productividad y capital, dado por lo anterior, ¿no es cierto?, por el aumento
esta productividad, dado que esta productividad lo que hace es aumentar el consumo, aumentar la inversión, pero en el corto plazo, ¿no es cierto? Van a aumentar las exportaciones, ¿no es cierto? Es algo obvio, ¿verdad? Si aumenta la productividad, genero más, van a aumentar las exportaciones para cada nivel de tipo de cambio, por lo que, ¿no es cierto? Eh, esta exportaciones netas van a aumentar, porque están aumentando las exportaciones, y esta cuenta corriente, ¿no es cierto?, se va a desplazar hacia, ¿no es cierto?, la derecha o hacia abajo, como quieran ver. ¿Sí? Estaba acá y aumentó hacia acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? Sabemos también, ¿no es cierto?, que cuando las inversiones, ¿no es cierto?, hayan encontrado, ¿no es cierto?, un nuevo equilibrio, vamos a tener el mismo nivel que antes, ¿no es cierto?, de inversión y de ahorro, que al comienzo, obvio, dado que, ¿no es cierto?, se va a consumir el aumento, ¿no es cierto?, ¿en qué? En producción. O sea, aumentó la inversión y invirtió en producción, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, el ahorro externo se devuelve, ¿no es cierto?, y va a generar una apreciación real, ¿no es cierto? O sea, tendría que mover, ¿no es cierto?, hacia allá, que va a reflejar, ¿no es cierto?, la mayor riqueza y productividad del país. ¿Ok? Eso es. Nos vemos mañana por si tienen dudas. Espero que, ¿no es cierto?, estudien para el examen. Que estén muy bien.